Amén, que Dios nos bendiga. Solo la hermana quiere que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, amén. Amén. ¿Usted creerá que para nosotros es más fácil estar en este lugar predicando porque nos ve cantando en la alabanza? Pero no es así, porque impartir la palabra del Señor es una responsabilidad sumamente grande y siempre uno asume esa responsabilidad con mucho temor y con mucho honor a Dios de querer que sea Él quien ministre y no ser uno, ¿cierto?, quien diga sus propias palabras. Así que vamos. Amén. Quiero que levanten la mano los que estuvieron el domingo. ¿Quiénes estuvieron el domingo? ¡Wow! Casi todos. Amén. Quiero que ahora levanten la mano los que podrían decirme qué predicó el pastor Joao el domingo. Amén. Gloria a Dios. Ya. Bueno, el pastor Joao hizo una predicación muy dirigida a lo que son las misiones, a lo que es el evangelio, al mandato que nos dio el Señor a ir y predicar su palabra, ¿cierto?, por todas las naciones de la tierra. Pero eso no es de lo que yo quería hablar, sino que quería que nos diéramos cuenta que yo diría el 90% de los que estamos aquí presentes levantó la mano cuando yo dije estuve el domingo, pero cuando dije dígame lo que predicó el pastor el domingo, el 1% recordaba de qué habló el pastor el domingo. Y el Señor, todos lo dicen cuando están acá, pero cuando el Señor da una palabra para predicar, nos confronta a nosotros primeramente. Y ¿a quién no le ha pasado que viene un día domingo con preocupaciones, con cargas, con pensamientos? Y resulta que si usted le preguntan al día siguiente, ¿qué fue lo que escuchaste el día domingo en la iglesia? ¿De qué habló el pastor? A veces uno no se acuerda de nada. Y dije, Señor, ¿pero por qué pasa esto? Y como siempre, la palabra, la Biblia, siempre tiene respuesta a todas nuestras preguntas. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Santiago. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional, que es la que tengo yo y la que me gusta más, porque para mí es más entendible. Santiago, capítulo 1, del verso 21 en adelante. Dice así: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a la palabra de Dios que a veces nos confronta? Pero usted sabe que el que ama corrige, y si el Señor nos corrige es porque nos ama mucho. Amén. Para contextualizar un poco, Santiago, el libro de Santiago, es una de las epístolas generales. Las epístolas generales son aquellas cartas que no iban dirigidas a una iglesia específica o particular, porque hay epístolas, hay cartas que son dirigidas a iglesias específicas. En cambio, en el libro de Santiago es una epístola general que va dirigida a la iglesia en general. Y Santiago escribió esta epístola pensando en las 12 tribus que se encontraban distribuidas y dispersadas por diversas regiones. Y Santiago tenía una preocupación porque él sentía, o el pensamiento de Santiago al escribir este libro era que él sentía que los cristianos judíos en ese entonces vivían mucho de la fe pero no la practicaban. Entonces a Santiago le preocupó mucho esto. Y el libro de Santiago es un libro sumamente instructivo, es de esos libros que a mí me gustan porque la Biblia tiene libros proféticos, poéticos, pero también tiene libros instructivos en donde nos dice cómo un cristiano debiera llevar su vida, cómo un cristiano debiera proceder, y nos da instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir.
Amén. Y esos libros nos sirven a nosotros como una guía. Dice su palabra que, ¿cómo es su palabra? Es una lumbrera que ilumina nuestro camino, nos guía, nos dice cómo debemos ir, en qué dirección debemos ir. Amén. Entonces, la idea principal de este libro es poder corregir a aquellos cristianos que se estaban apartando de la práctica. Porque Santiago no dice que tener fe es malo, por todo lo contrario, obviamente tener fe es sumamente importante. Pero Santiago les dice, no basta con que tengas fe, no basta con que leas la palabra, tú tienes que practicarla. Amén. Entonces, Santiago ahí hace una exhortación, ¿cierto? Dice, tú tienes que practicar la palabra. Ustedes, porque dice, ustedes, y esto va dirigido a todos los que lean esta carta, ustedes tienen que poner en práctica la palabra. Entonces, Santiago fue un hombre que al comienzo, si ustedes conocen su historia, él no creía en las palabras de Jesús. En un comienzo él no creía en las declaraciones que hacía Jesús. Pero luego Jesús se le apareció posteriormente a su resucitación. Cuando él vio a Cristo resucitado, Santiago se convirtió de tal manera que es uno de los hombres más grandes en el Señor. Llegó a ser incluso un líder de la iglesia de Jerusalén. O sea, Santiago era el que no creía, pero después, viendo a Cristo resucitado, se convirtió con todo al Señor. Y por eso es que Él es tan claro y tan directo con todo lo que Él nos dice, con todo lo que Él nos manda hacer. Al final, el reto que hace Santiago, a lo que confronta es, si usted posee una fe genuina en Cristo y cree en la salvación, entonces demuéstrelo. Eso es a lo que nos confronta Santiago. Él trataba de decir a los cristianos judíos, cualquiera puede decir que es cristiano, ¿sí? Y eso se da también el día de hoy. Cualquiera puede decir que es cristiano. Pero la mejor evidencia del cristianismo y de nuestra fe se manifiesta en la manera en cómo nosotros vivimos. Y eso es lo que es el enfoque que quería dar Santiago. Tú puedes decir que sí, yo soy cristiano. Yo he escuchado mucho, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Sí, amén, yo también creo en Cristo, pero la mayor forma de demostrar en que tú realmente eres un cristiano es la manera en la que vivimos. Por eso Santiago exhorta a practicar la palabra. Pero ¿cómo se hace? Entonces Santiago dice, no solamente los exhorta, él dice, tienes que hacer esto, sino que Santiago da instrucciones. Y lo que más me gusta es que no solamente da instrucciones, sino que también dice por qué hay que hacerlo, cuáles son los beneficios de que nosotros pongamos en práctica la palabra. Entonces vamos a analizar esta palabra que leímos. Primero dice, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y de este primer versículo lo que más me llama la atención, bueno, siempre nosotros cuando llegamos aquí a adorar, siempre decimos, Señor, nos despojamos de todo, porque a veces eso nos impide concentrarnos en la palabra. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos esté estorbando, de todo lo que nos esté molestando, para poder concentrarnos en lo que es la palabra. Pero aquí dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada, que otras versiones dice implantada en ustedes. Cuando usted ve aquí al pastor, a la pastora, a alguien que está predicando, esa persona está sembrando. Y nosotros somos la tierra en donde se está sembrando esa semilla, se está implantando. Y cuando se implanta, se siembra, eso tiene que dar fruto. Amén. Pero para que algo que es sembrado, si yo siembro en una tierra que no es regada, eso no va a dar fruto. Y el fruto que está muerto no sirve. ¿Qué es importante ahí? ¿De dónde emana el agua que nosotros necesitamos? De Jesús, de su palabra. Dice al final, da una instrucción, ¿cierto? Pero al final dice, ¿pero por qué? Porque dice, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Yo no sé si usted conoce a alguien a quien la palabra le haya salvado la vida. Yo conozco muchas personas a quien la palabra les salvó la vida. Quizá usted dice, no conozco a nadie, pero puede haber alguien entre medio de nosotros en un culto que en una palabra, con
haya sido impactado de tal manera que su vida haya sido convertida para Cristo. Por eso dice, la palabra tiene el poder para salvar vidas. Y en este sentido, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos negar que la palabra de Dios es viva y poderosa. Otras versiones dicen es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Amén. Luego dice, pero no se contenten solo con escuchar la palabra. Así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y esto es duro porque a veces nos damos cuenta que oímos mucho y practicamos poco, o como dice el que predica y no practica. Pero cuán importante es poner en práctica lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros oímos. Porque, ¿qué pasa? Si yo no recuerdo lo que el pastor dijo el domingo, menos voy a poder ponerlo en práctica, porque no sé de qué se trata, no sé de qué habló, no sé qué es lo que dijo que yo tenía que hacer o no hacer, o abstenerme de hacer algunas cosas. Entonces, él dice, sí, tienes que escuchar, y para poder ponerlo en práctica, no tienes que solo escuchar la palabra, sino que tienes que ejercer. Dice, no se contenten solo con escucharla, es decir, no se conformen. No nos conformemos solo con escuchar, porque eso no basta. Y dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. No sé si a alguien le ha pasado o me ha pasado solo a mí, que de repente usted está hablando con alguien. Voy a tener que poner de ejemplo a mi esposo porque es con la persona que paso la mayor cantidad de tiempo. Y una como mujer multiplicadora de noticias, ¿cierto? Habla. Y de repente para y le dice, y lo mira como en otro planeta, así. A ver, ¿qué te dije? Y ahí se pone como medio nerviosa, ¿cierto? Así como, ¿pero qué te dije? A ver. Y se acuerda de la mitad de lo que yo le conté. Ah, ¿viste? No me estabas prestando atención. Entonces, eso mismo pasa. A veces escuchamos, pero no oímos y no retenemos. Y a veces te acuerdas de la mitad porque estabas pensando en otra cosa. Entonces, Santiago sabe que esto pasa. Es normal. Él no está diciendo que esto no puede pasar. No, esto pasa. Él dice, es normal, pero dice, al final es como el que va, se mira al espejo y después se da vuelta y no se acuerda. Como el que cuando vamos, a todos nos pasa, va y miras la hora y como que después dices, uy, acabo de ver la hora y no me acuerdo qué hora era. Siempre nos pasa, pero es porque estamos desatentos. Y cuando estamos escuchando la palabra, muchas veces nos pasa eso. Estamos desatentos. Pero finalmente dice, que es el mayor beneficio, dice, el que escucha la palabra, el que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, después de ya todo lo que nos dijo que teníamos que hacer, dice, ¿pero por qué tienes que hacerlo? Primero que todo dice, la ley perfecta que da libertad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios da libertad? En Juan 8:31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Santiago cuando dice, la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué significa esto? ¿Dios nos bendice cuando somos obedientes? ¿Dios nos bendice cuando somos obedientes o no? Dios nos bendice cuando somos obedientes. Yo he visto la mano de Dios poderosamente.
Y a veces cuesta permanecer, cuesta ser obediente, pero después uno se da cuenta que la mano de Dios sí está cuando tú eres obediente. Cuando eres obediente al pastor que te dice, espera en el Señor, y me dio un marido maravilloso. Y yo digo, gloria a Dios. Porque cuando el pastor me exhortó, ¿cierto? Y me dijo, aquí, acá, y a veces uno no quiere obedecer. Pero cuando te sujetas y te das cuenta que Dios sí te bendice cuando tú eres obediente. Sí te bendice cuando practicas lo que escuchaste el día domingo. Cuando te dicen, cuando el pastor Joao dice, vaya y predique el evangelio. Vaya y predíquele al que no conoce al Señor. Vaya y háblele a él que está necesitado. Él contaba testimonios fuertes, hermanos, fuertes, de gente que no tenía cómo conocer la salvación de Jesucristo, quizás incluso hasta en otros idiomas. Y usted dice, ¿cómo le voy a predicar a alguien si yo no sé hablar su idioma? El Señor se las arregla, pero de cualquier manera. Pero ¿a qué nos exhorta? A practicar lo que estamos escuchando, a practicar lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué todo esto? Porque finalmente uno se da cuenta que al final donde menos o donde más importa ser hacedores de la palabra, como dice el título de este párrafo, ser hacedores de la palabra, donde más importa es afuera. Afuera es donde más importa que seamos hacedores de la palabra, practicantes de la palabra. Porque aquí adentro todos podemos serlos, pero afuera es donde más necesitamos nosotros poner en práctica lo que hemos aprendido. Es donde más necesitamos ejercitar. Porque aquí es como si viniéramos a la universidad, al colegio, a aprender a nutrirnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Usted viene a nutrirse, a alimentarse. Porque cuando no nos nutrimos de la palabra, al igual que cuando no nos alimentamos, nos enflaquecemos. Nos comenzamos a quedar dormidos, nos comenzamos a quedar quietos, inactivos, pasivos. Y eso es lo que comienza a suceder en nuestra vida. Por eso es la importancia de poner en práctica, escuchar, poner atención y poner en práctica, porque si no, nos vamos a dormir. Y Jesús no quiere una iglesia inactiva, una iglesia pasiva. Venimos hace mucho tiempo escuchando de lo importante que es estar activos en la obra del Señor. De decir, Señor, heme aquí, Señor. Sin embargo, a veces nos quedamos quietos y yo digo, ¿por qué pasa esto? Porque a nosotros también nos pasa. Obviamente, a mí también me pasa y cuesta. Y digo, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor me confronta, ¿por qué no estás poniendo atención? ¿Por qué no estás escuchando la palabra y no la estás reteniendo? ¿Por qué no la estás poniendo en práctica? Y cuando algo no se mueve y se queda quieto, comienza, ¿cierto? ¿Usted ha visto alguna persona, las personas que yo tuve mi bisabuela, ella estuvo postrada muchos años y ella era flaquita y ya comenzó a enflaquecer, a bajar mucho de peso? Era terrible cuando yo la veía y uno se da cuenta, en el espíritu eso pasa. Eso mismo pasa. Uno tiene que tratar de plasmar en lo espiritual lo que está pasando. Cuando no nos nutrimos, cuando no nos alimentamos de la palabra. Dice finalmente Santiago en el versículo final, cuando se refiere a qué es realmente poner en práctica la palabra, y dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y dice, esto es lo que yo busco. Esto es lo que busca el Señor. Esto es lo que Él quiere de nosotros. Que podamos abstraernos de la corrupción del mundo. Que podamos ir al que está en aflicción. Ir donde la viuda que está afligida, donde el huérfano que no tiene padre, y decirle, no te preocupes. Ya no eres huérfano, porque la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejasen, Jehová con todo te recogerá. Y esa palabra, como dice ahí Santiago, va a salvar su vida. Porque quizás ese huérfano está pensando en suicidarse porque no tiene padre, porque no tiene madre. Y tú vas y le das una gran noticia y le dices, ¿cómo que no? Tú tienes un padre que está en los cielos y que te va a recoger con todo porque su palabra lo dice.
Y Él es fiel a su palabra. Y usted puede salvar la vida de ese pequeño. Cuando yo estuve trabajando con la hermana Rebeca en el hogar, veíamos todas esas niñas que estaban desamparadas y yo las escuchaba hablar y ellas tenían mucho resentimiento, mucho odio y cómo no, en su corazón. Pero qué poderoso es que hay una psicóloga cristiana que no solamente vea lo profesional, sino que lo espiritual. Y con Rebeca orábamos en ese lugar. Y era terrible, porque uno tenía que, como decía el Señor, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Así es como tenemos que pelear. La palabra dice, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más fondo del alma de la persona. Así es de poderosa y eficaz la palabra del Señor. ¿Cómo no vamos a ponerla en práctica? Si no la ponemos en práctica, entonces de nada sirve. De nada sirve, porque es como el que mira al espejo y después se olvida de cómo es uno mismo. Es grave. Eso dice, es grave. El libro de Mateo, versículo 7. Capítulo 7, versículo 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ojo, es otro libro. Y está diciendo ahora no Santiago, sino ¿quién está diciendo estas palabras? Pero ¿quién? Así es. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, cayeron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Wow. Acá se plasma todo lo que dijo Santiago en esa carta. Porque aquí ya no es él, sino es Jesucristo mismo quien dice y hace una comparación. Y así de fuerte él dice, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, es como el que construye la casa sobre la arena. Es decir, si tú escuchas y no pones en práctica, va a venir un viento y te va a llevar. Va a venir un viento y te va a destruir. Cualquier cosa te puede destruir. Eso dice el Señor. Mas el que oye mis palabras y las pone en práctica, va a ser ¿cómo? Como el que construye su casa, sobre el que edifica sobre una roca. ¿Y qué dice entonces? Si tú escuchas mi palabra y la pones en práctica, aunque vengan los vientos, la tormenta, sea lo que sea que pase, no se va a derrumbar. Porque tú estás sobre el mejor cimiento. Estás sobre la roca. El que escucha y pone en práctica construye sobre la roca. Porque yo no quiero que venga un viento y me lleve. Yo no quiero que venga la tormenta y me destruya. Yo quiero decir, Señor, yo edifico sobre la roca. Yo estoy puesta sobre la roca. Yo quiero, Señor, poner en práctica tu palabra. Porque así yo sé que no voy a derrumbarme, no voy a caer. No voy a ser guiada por cualquier viento de doctrina que me lleve hacia otros lados. Amén. Porque eso es lo que dice el Señor. Sale de la boca de Jesús. Ya no estoy hablando de Santiago, estoy hablando de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de que queremos una iglesia activa, yo creo en la pastora cuando ella dice que ella sabe que vamos a ver un avivamiento en esta nación. Yo creo cuando ella lo dice amén, yo digo amén. Yo creo que va a haber un avivamiento, yo creo que eso tiene que venir. Pero también entiendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que tenemos que activarnos y no quedarnos dormidos. Y esto tiene mucho que ver porque, como yo les decía, si nosotros solo oímos y no practicamos, nunca
vamos a poder activarnos. La práctica tiene que ver con la activación, con el hacer algo. Amén. Gloria a Dios. Hacer algo. ¿Qué significa hacer algo? Significa que si tú conoces a alguien que no conoce al Señor, vayas y le digas, ¿sabes qué? Hablemos un poco, tengo algo que contarte. Quizás, como escuchaba por ahí, el pastor Manuel dice siempre, quizás no obligarlo a traerlo a la iglesia, sino que llevar la iglesia hasta donde él. A veces eso es más práctico, más eficaz, ¿o no? A veces eso es mucho mejor. Sin embargo, cuando Jesús dice en Mateo, ustedes son la luz de la tierra. A mí me gusta porque la palabra de Dios dice, una luz no es encendida para luego poner un canasto sobre ella. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo enciendo aquí una lámpara y le pongo un canasto encima? ¿Se va a ver esa luz? Esa luz no va a alumbrar nada. Sino que dice que cuando Él enciende una luz, es como una ciudad que está en el monte y no puede ser ocultada, porque todos ven cómo brilla. Así dice el Señor que somos nosotros, la luz de esta tierra. Y Él dice que no podemos ocultarnos debajo de una canasta. No podemos ocultarnos debajo de algo que nos apague, sino más Él nos manda a brillar como una ciudad que está en la cima de un monte y no puede ocultarse. Así dice el Señor, que cuando somos activados en la palabra, así tenemos que brillar. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Y como están las cosas hoy, créame, que por muy pocas luces que seamos, siempre la luz de Cristo va a ser más poderosa que la oscuridad. Siempre la luz de Cristo va a brillar más que la oscuridad. Y por muy potente que estén las cosas hoy día, es verdad, en los colegios, en las universidades, ahí es donde tenemos que hacer luz, ahí es donde tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho. Porque no está siendo fácil, hoy día no está siendo fácil. Las cosas, en general, la actualidad, todo lo que pasa hoy día, nos dificulta a veces poner en práctica la palabra, nos dificulta, nos confrontan a veces con cosas, en mi caso con leyes que están saliendo, a las que yo no me adhiero para nada, que no van con los valores que como cristianos tenemos. Mas escrito está que todas estas cosas van a pasar. Pero el Señor dice que tenemos que prepararnos y practicar lo que Él nos enseña. Activarnos, no quedarnos en esta iglesia pasiva que yo a veces siento que es tan difícil remover, porque a veces el Señor tiene que removernos. Porque a veces es necesario llegar hasta ese punto. Yo digo, ¿por qué, Señor, a veces tenemos que esperar a tocar fondo para volvernos a ti? Pero en su infinita misericordia, Él siempre está ahí, delante de nosotros. Y su misericordia siempre, siempre, diga conmigo, siempre, su misericordia, día tras día, está con nosotros. Día tras día, sus misericordias se renuevan para nosotros. Todos los días Dios tiene misericordia de usted, de mí. Y a pesar de que yo digo, Señor, perdón porque hoy día quizás no puse en práctica lo que me enseñaste. Pero Dios te dice, no importa. Mañana es otro día. Mañana tienes otra oportunidad para poder hacerlo. Y aunque Dios nos confronta y a veces sabemos que estamos haciendo algunas cosas mal, Él siempre nos da una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Y Él dice que hace todas las cosas nuevas. Y siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y Él dice, yo me olvido de tus pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque es fácil decir, claro, el Señor se olvidó de mis pecados. Pero Él dice, pero en otra parte dice, pero tú tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y así lo demás va a venir por añadidura. Entonces el Señor ¿es misericordioso? Sí. ¿Es bueno? Es perfecto. Es grandioso. Él tiene todo para nosotros. Pero Él también es tan bueno con nosotros, pero nos pide una cosa que se repite a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre somos exhortados a predicar la palabra del Señor. Siempre estamos siendo exhortados constantemente a evangelizar,
a llevar las buenas nuevas de la salvación por toda la tierra. ¿Y cómo vamos a ir a las naciones y a toda la tierra si no somos capaces de hablarle al vecino? ¿Cómo vamos a ser capaces a veces de ir a otros países si a veces el vecino que está al lado tiene una necesidad? Entonces a veces también tenemos que preocuparnos de partir. Como dice el Señor, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, preocupémonos de practicar lo que escuchamos, de poner atención. ¿Por qué? Porque a veces, de verdad, yo entiendo, a mí me pasa, pero el Señor me confronta y me dice, para que tú estés activa, para que tú puedas dar fruto, es necesario que prestes atención y que pongas en práctica y ejecutes todo lo que yo te he enseñado. Porque si no, de nada sirve. Y apartados de mí, nada puedes hacer. Si yo me aparto de Él, nada puedo hacer. Como dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y si nosotros somos cortados de la vid, nos vamos a secar. Nos vamos a secar. Porque es así. Mas yo sé, en mi corazón, que nunca me voy a apartar de sus caminos. Ni usted tampoco lo hará. Porque siempre su mano de misericordia va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Siempre la diestra del Dios Padre va a estar extendida para que usted pueda tomarla. Usted puede soltarse, mas esa mano siempre va a estar extendida. Nunca usted va a dejar de contar con la misericordia del Señor. Nunca sea esa luz que se oculta debajo de un canasto. No sea esa luz que se oculta. Porque Dios siempre va a estar allí. No importa lo que usted haya hecho. Siempre Dios en su infinita misericordia va a abrir sus brazos y le va a decir, hijo mío, aquí estoy para ti. No importa lo que hayas hecho, no importa la circunstancia en la que estés, Él siempre está a la puerta y llama. Siempre está a la puerta y llama. Aún de aquellos que nunca han oído su palabra, Él igual está a la puerta, esperando que usted y yo vayamos a decirle, hey, alguien está tocando tu puerta, solo tienes que abrirla. Porque quizás esa persona no sabe que hay alguien a su puerta llamando. Mas esa es nuestra tarea. Ir donde esa persona y decirle, el Señor está en tu puerta y te está llamando. Y Él te va a dar la salvación y la vida eterna. Y todo lo que tú estás pasando tiene un propósito. Que es que el Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere sacarte de donde estás. El Señor quiere salvar tu familia. El Señor quiere sacar a tu hijo de las drogas. El Señor quiere sacar a tu marido del alcoholismo. El Señor quiere salvar a tu familia. Él quiere que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Mas somos nosotros los encargados de llevar a cabo la obra del Señor y de predicar su palabra para poder salvar a esas familias que se están perdiendo. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y a su palabra, que es gloriosa? A mí me hace feliz saber que el Señor siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Saber que siempre, aunque nos cueste, Él sabe que nos cuesta, pero Él siempre nos empuja. Porque es como un padre, cuando un hijo está aprendiendo a caminar, siempre el padre va a estar ahí, lo va a tomar, ¿cierto? Y cuántas veces se caiga no importa porque está aprendiendo. Y cuando uno está aprendiendo se cae. Y a veces ya aprendió pero igual se cae. A mí me decían patitas de lana porque ya era grande y igual me pasaba cayendo siempre. Uno se cae a veces, no importa. Usted puede llevar muchos años en el Evangelio. Ya no tengo patitas de lana, ahora son como patitas de, no sé, pues, algo más grueso, ¿cómo puede ser? La Melanie se ríe todo porque ella es regia estupenda, ¿cierto? No importa cuántas veces usted se caiga, el Señor siempre va a estar ahí. Y no solo lo va a levantar, a veces uno se cae, se ensucia, queda todo cochino. Y una vez, no sé si conté una historia, pero iba en la micro y vi que iba un papá solo con su hijo caminando por la vereda y el niñito como de 3 años se cayó, quedó pero embarrado y todo. Y a veces alguna mamá, como la mía, por ejemplo, en vez de, ay, mijito, te hablé, pero ¿cómo no viste que había una piedra ahí? ¿Cierto? No, pero ese padre amoroso fue, tomó a su hijo, lo levantó, lo limpió, le dijo, ¿estás bien?
Sí, decía niño, sí, pero me duele. Ya, decía, no importa, y lo limpiaba sus rodillas, su ropita. Yo digo, así es el Señor con uno. Así es su misericordia. Uno se cae, se ensucia, se embarra, y Él va con su fidelidad, ¿cierto? Y con su amor de papá. Te toma, te abraza, te levanta y te dice, no importa, hijo, no importa que te hayas ensuciado, yo voy y te limpio. Él viene, nos limpia de nuestras caídas y luego nos pone vestiduras nuevas, sacando las viejas, a los que se van a bautizar. Eso es, Él va a sacar tus vestiduras sucias, rotas, y va a poner una nueva. Y el viejo hombre va a morir, mas vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y de ahí tu vida va a cambiar para siempre. Porque una vez que uno tiene al Señor en su vida, ya nunca nada vuelve a ser igual. Porque el que ya tiene conocimiento de la palabra no tiene excusa. No puede decir, es que yo no sabía. Como decía el pastor, pero sí hay alguien que no sabe y que está esperando que vayamos donde Él y podamos contarle que existe un Dios bueno, un Dios misericordioso. Hoy día, iglesia, la gente en general no discierne ni distingue entre iglesia católica o evangélica. La gente está herida, muy herida, con la iglesia en general. Hoy día es difícil ir y decirle a alguien, oye, ¿quieres ir a la iglesia conmigo? No, no quiere la gente, hay mucha gente herida. Pero, ¿quién es el que cura todas nuestras heridas? Porque dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero si esa persona herida, no hay nadie que vaya y le diga, ¿sabes qué? Te pido perdón en nombre de cualquier persona que pueda haber dañado tu corazón. Mas yo vengo a hablarte de un Dios de amor y tratar de explicar y dar a entender de que somos todos humanos. Como leí una vez, que me encanta esa frase que dice que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Acá todos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Todos hemos pecado. Y decirle, así como tú me ves, yo también he cometido errores, al igual que tú. Y tuve un Dios que me perdonó, me lavó, me limpió. Y eso es poner en práctica la palabra. Y así le aseguro que si nosotros no solo oímos, como decían, te entra por un oído, te sale por el otro. No. El Señor dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Y más adelante dice, porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo no quiero eso. Yo no sé si usted dice, Señor, yo no quiero que mi corazón esté lejos de ti. Yo no sé si usted dice, Señor, yo te voy a oír y voy a acercar mi corazón a ti. Yo no quiero estar lejos de ti. Yo sé que si yo me aparto de la vid y del agua que me va a dar la vida eterna, yo sé que voy a morir. Por eso yo nunca quiero apartarme de Dios. No sé si usted también quiere lo mismo. Permanecer siempre tomado de la mano del Señor. Y decir, Jesús, aquí estoy yo para hacer cumplir tu palabra, para hacer cumplir lo que tú me mandas. Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandas. Dispongo mi vida. Yo a los 16 años fui a un altar y dije, Señor, a mí me dijeron, dispone tu vida. Y yo no sabía, pero fui y me arrodillé y dije, Señor, yo dispongo mi vida. Y hoy día yo veo que el Señor ha dispuesto de mi vida como al querido. Y estoy agradecida de eso. Estoy agradecida del Señor porque, como decía la pastora, es lindo que uno poder estudiar y hacer ciertas cosas, estudiar una carrera, pero siempre dispuesta a que Dios haga contigo, en cualquier área, lo que Él quiera hacer. Hablarle a alguien, si es necesario, en tu trabajo, en donde sea que estés. A mí me ha pasado muchas veces, y a veces uno siente ese latido, ¿cierto? Como que le tengo que hablar, tengo que decir, Señor, dame discernimiento. Pídale discernimiento al Señor. Santiago también más arriba dice, el que quiera tener sabiduría, pídala. No dice podría pedirla, no, es imperativo, dice pídala. Pídala a Dios. No dice, oiga, el que quiera tener sabiduría podría pensar en pedírsela. No. No es una posibilidad, dice pídala a Dios. Pídale a Dios.
¿O usted cree que no le va a dar? Si Él es el Dios que todo lo puede, Él puede ayudarlo. Pero a veces nosotros ni siquiera le pedimos ayuda al Señor para poder hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso es importante ponerlo en práctica y decir, Señor, no puedo, pero ayúdame tú, dame sabiduría, pon palabras en mi boca, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, dame discernimiento para entender lo que esta persona está pasando. Dame discernimiento. Y así nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar de a poquito a cambiar las cosas. Porque si nos quedamos aquí sentados, es probable que el cambio nunca ocurra. Y es duro, porque si nos quedamos sentados es probable que el cambio se demore el doble de lo que se demoraría en producir un cambio efectivo en si todos nosotros los que estamos aquí fuéramos y le predicáramos a una persona. Ahí el cambio comenzaría a materializarse y a hacerse real, a hacerse efectivo. Si cada uno de nosotros es capaz de moverse, de levantarse, ir y predicarle a alguien, el cambio va a comenzar a suceder. Y así las cosas van a empezar a pasar. Poniendo en práctica la palabra, escúcheme bien, poniendo en práctica la palabra, vamos a poder comenzar a producir el avivamiento que Chile y el mundo necesita. Yo no sé si usted prende la tele y ve las noticias. ¿Usted ve lo que está pasando? Es terrible, están pasando cosas terribles. El cambio climático está trayendo consecuencias espantosas en todo el mundo, en todo el mundo. Derrumbes, han muerto esta semana no sé cuántas personas. Aquí en Chile, incendios, en otros lados inundaciones, el norte como nunca antes. Los desiertos están siendo llenos de agua, están siendo inundados los desiertos y eso está trayendo consecuencias tremendas. Y yo digo, si seguimos sentados pasivamente, mucha gente va a morir sin conocer a Jesús. Y yo no quiero eso. Por eso tenemos que poner en práctica, activarnos y ser como esa ciudad que está en el monte, como esa luz que brilla y no ocultarnos debajo de una canasta. Amén. Gracias por escucharme. Gracias por, pastores, por darnos esta oportunidad como matrimonio. Siempre, siempre, para mí es una bendición poder no solamente ministrar, estar en este lugar. Estar en este lugar es de honra para usted cuando le toca dar el devocional, la palabra. Siempre es una honra poder hablar de la palabra del Señor. Amén. Así que démosle un aplauso a la palabra porque la palabra es poderosa y eficaz. Amén.